¿Cómo se conjugan los verbos del pretérito imperfecto simple en español? Hola amigos bilingües, bienvenidos un día más a este canal, Jaime Lara Español. En la clase de hoy vas a aprender cómo puedes conjugar los verbos del pretérito imperfecto simple en español. Asimismo, al final del vídeo te voy a dar un super tip muy efectivo para que aprendas cuándo se usa este tiempo verbal de una vez por todas. Sé que la conjugación de verbos en español es un asunto tedioso de estudiar, pero en la clase de hoy te voy a dar una alegría, porque hay algo de este tiempo verbal que te va a gustar. ¿Ya tienes listo tu papel y tu lápiz? Pues ¡empezamos! Bien bilingüe, te voy a explicar la conjugación de los verbos en pretérito imperfecto simple en español. Vamos con ello. Como ya te dije en el vídeo anterior, el pasado simple en español se divide en estos dos tiempos verbales, el pretérito perfecto y el pretérito imperfecto. Y ambos están incluidos dentro de lo que sería el past simple en inglés. En la clase de hoy me voy a centrar en el pretérito imperfecto. Para ello voy a empezar con la explicación de los verbos regulares. Primero te muestro los pronombres personales, que como ya sabrás son 6. Los 3 primeros son singulares y los 3 últimos plurales. Vamos a empezar con el verbo de primera conjugación, cantar. ¿Qué significa de primera conjugación? Como te expliqué en la clase de la conjugación de verbos en presente simple en español, los verbos en español están formados por una raíz, que es la parte del verbo que no cambia, y otra parte llamada terminación o desinencia, que es la parte que sí cambia, que es precisamente lo que debes aprender para conjugar correctamente los verbos. También sabrás que en español existen 3 conjugaciones, como te he dicho. La primera de ellas se refiere a los verbos cuya terminación o desinencia acaba en ar, como puedes ver en cantar. La segunda a los verbos que acaban en er y la tercera a los verbos que acaban en ir. Vale, bien, voy a empezar por el principio, para no liarnos. Te enseño cómo se conjugan los verbos de la primera conjugación en pretérito imperfecto. Vamos allá. Primero las formas singulares. El pronombre singular, yo, el primero de ellos, primera persona, yo. Yo cantaba. Tú, de segunda persona, tú cantabas. Él o ella cantaba. Acuérdate que él es para el masculino y ella para el femenino. Y ahora vamos a ver los de plural, los pronombres plurales. Nosotros o nosotras, masculino y femenino, cantábamos. Vosotros o vosotras cantabais y ellos o ellas cantaban. ¿Queda claro? Pues ahora vamos con los verbos de la segunda conjugación, es decir, aquellos que acaban en er, como por ejemplo comer. En este caso he elegido este verbo, el verbo comer. Vamos a ver cómo se conjuga. Yo comía, tú comías, él o ella comía, nosotros o nosotras comíamos, vosotros o vosotras comíais y ellos o ellas comían. Y por último vamos con los verbos de la tercera conjugación, que eran aquellos verbos que terminan en ir. Eso es. Espero que lo hayas dicho antes que yo. Eso significa que estabas atento, o por lo menos espero que lo hayas pensado. Bien, en este caso te muestro el verbo rugir. Vamos a conjugarlo. Yo rugía, tú rugías, él o ella rugía, nosotros o nosotras rugíamos, vosotros o vosotras rugíais, ellos o ellas rugían. Como puedes observar, en estos 3 verbos, la raíz no ha cambiado, se ha mantenido. Lo que cambia es el final del mismo. Fíjate, por ejemplo, en el verbo cantar. Desde la letra C hasta la letra T es la raíz del verbo, es decir, lo que no cambia. Eso se ha mantenido exactamente igual en todos los pronombres personales. En cambio, lo que hemos hecho es cambiar la terminación. ¿Cuál es la terminación? Ar. En vez de ar, hemos utilizado estas terminaciones que ves en negrita. Aba, abas, aba, ábamos, abáis, aban. Pues a eso me refiero con la raíz y las terminaciones. Por otro lado, pasa otra cosa. ¿Sabes cuál es?
Eso es, que la segunda y la tercera conjugación son exactamente iguales. La primera terminación termina en aba y la segunda y la tercera en ia. Mejor para ti si lo tienes que estudiar, ¿no? Vale, una vez visto esto, vamos a continuar con los verbos irregulares. Y aquí te voy a dar la buena noticia. Como ya sabrás, los verbos irregulares en español son muy cambiantes. Su raíz está continuamente cambiando en función de la persona. Pero, ¿qué pasa en este tiempo verbal concretamente? ¿Qué pasa cuando conjugamos los verbos irregulares en el pretérito imperfecto simple? Pues lo bueno para ti como estudiante de español es que la lista de verbos irregulares se reduce solo a 3. Sí, has oído bien, en este tiempo verbal tan solo hay 3 verbos irregulares. Toma ya. ¿Cuáles son esos 3 verbos? Pues aquí te los voy a mostrar. El primero de ellos es el verbo ser. ¿Cómo se conjuga este verbo? Pues en la forma singular decimos yo era, tú eras, él o ella era, nosotros o nosotras, ya estamos en las formas plurales, nosotros o nosotras éramos, vosotros o vosotras erais y ellos o ellas eran. Como puedes ver, el tiempo de pretérito imperfecto del verbo ser es completamente diferente del verbo original. Vale, ¿cuál es el segundo verbo irregular? Pues el verbo ver. Te muestro la conjugación. Yo veía, tú veías, él o ella veía, nosotros o nosotras veíamos, vosotros o vosotras veíais y ellos o ellas veían. Este quizás sería el menos irregular de los 3, ya que prácticamente añadimos la terminación ia al verbo, pero se considera irregular. Ahora te voy a mostrar el tercero, el verbo ir. Atento que te lo conjugo. Yo iba, tú ibas, él o ella iba, nosotros o nosotras íbamos, vosotros o vosotras ibais y ellos o ellas iban. Como puedes observar, también se forma con unas palabras completamente diferentes al del verbo original. Y ya está, fin. No existen más verbos irregulares en este tiempo verbal. ¿Es una buena noticia o no? ¿A que sí? Vale, genial. Ahora te voy a explicar cómo se forman las oraciones en pretérito imperfecto simple. Pero antes de hacerlo, te quiero preguntar una cosa. ¿Ya estás suscrito al canal? ¿Sí? Genial, gracias. ¿Todavía no? ¿A qué esperas? Tienes el botón ahí abajo a la derecha. No te cuesta nada mover el ratón ahí y hacer clic. Y si te está gustando el contenido, no dudes en compartirlo o en opinar en los comentarios. Vale, oraciones. ¿Cómo se hacen oraciones con este tiempo verbal? Hay 3 tipos de oraciones. La primera de ellas es la afirmativa. En español, esta es muy fácil de formar. Primero se utiliza el sujeto de la oración, luego el verbo y finalmente un complemento. El sujeto puede ser cualquiera de estos pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Después tenemos que utilizar un verbo que vaya en concordancia con ese pronombre personal, en concordancia con ese sujeto. Por ejemplo, yo salía o tú salías. Y después un complemento. Pues en este ejemplo, todos los sábados. Aunque realmente el complemento es opcional. El segundo tipo de oración es la negativa, la cual tiene una estructura parecida a la anterior, pero necesita algo más. Primero va el sujeto, luego va el adverbio de negación, después el verbo correspondiente y finalmente los complementos, que también son opcionales. ¿A qué me refiero con el sujeto? Pues lo que te he dicho antes. Cualquiera de estos pronombres personales. Después va la negación, el adverbio de negación, que puede ser no o nunca. Después viene el verbo correspondiente a ese pronombre personal. Yo no compraba, por ejemplo. Y finalmente el complemento. En este caso podemos decir nosotros no comprábamos fruta. Así es como se forma la oración negativa. Y por último queda la oración interrogativa. Es decir, las preguntas. Para formarla, lo primero de todo es escribir el signo de interrogación, que en español se escribe 2 veces, al principio y al final de la oración.
¿Por qué se escribe al principio? Porque cuando lo vemos sabemos que lo que vamos a leer a continuación es una pregunta y de esta forma empezamos a darle la entonación propia de la pregunta. Entonces, hemos dicho primero signo de interrogación, luego sujeto, luego el verbo y finalmente los complementos. Es decir, primero colocamos el pronombre personal, luego el verbo correspondiente a ese pronombre personal y finalmente el complemento, que también es opcional. Y por supuesto tenemos que cerrar la pregunta con otro signo de interrogación. Y en el caso de que haya pronombres interrogativos como dónde, cuándo, cómo o por qué, estos se colocan antes del verbo y el pronombre personal no se suele usar. Y si se utiliza, se coloca después del verbo. Por ejemplo, ¿él tenía una mascota de niño? Usando un pronombre interrogativo, ¿cuándo tuviste una mascota? O también podemos decir, ¿cuándo tuviste tú una mascota? Ok, vamos ahora con lo que te prometí al principio del vídeo. Te voy a explicar cuál es el uso gramatical de este tiempo verbal. Utilizamos este verbo para hablar de acciones que solíamos hacer de forma habitual en el pasado. Es decir, tiene un significado similar a la construcción en inglés used to. Mira los ejemplos. Antes salía mucho, ahora no tanto. I used to go out a lot, now not so much. Otro ejemplo, cuando era joven corría por la playa todas las mañanas. When I was young, I ran on the beach in the morning. Como ves, estas acciones eran cosas que solías hacer de forma habitual en el pasado y eran cosas que realizabas durante un periodo de tiempo. También utilizamos este tiempo verbal para describir personas, cosas y situaciones del pasado. Por ejemplo, antes no había tanto tráfico en esta carretera. Before, there wasn't so much traffic in this road. O el cartero que venía a mi casa era amable. The postman who came to my house was kind. Como puedes ver en estos ejemplos, estás describiendo cosas de tu pasado. Y por último, debes saber que este tiempo verbal puede ir acompañado de adverbios como siempre, a menudo, de vez en cuando, todos los días. Por ejemplo, de niño siempre almorzaba en casa de mi abuela. O en mi juventud jugaba al fútbol todos los días. Hola de nuevo bilingüe. Bueno, pues hasta aquí la explicación del pretérito imperfecto simple en español. Más te vale que hayas ido tomando notas de toda la gramática que te he mostrado, ya que en los próximos días subiré un vídeo en el que tendrás que poner en práctica lo que has aprendido hoy. Así que estate atento al canal para no perdértelo. Para eso ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete al canal, activa la campanita y las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba esa clase. Y por cierto, recuerda que esto es un vídeo, el contenido queda grabado, puedes verlo otra vez por si no entendiste algo. En fin, espero que esta nueva clase de español te haya resultado útil, muchas gracias por tu tiempo. Si te gustó el vídeo, ya sabes, dale a like, comparte el contenido con alguien a quien creas que le pueda ayudar y te espero en la siguiente clase de español. Keep calm, learn Spanish. Hasta luego.